en segunda de Samuel. Gracias a Dios. No sé, pero Dios me tiene mal trae acá. En segunda de Samuel 5, 17. Aleluya. Y ahí vamos a ver algunas claves que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar, esa clave para las guerras espirituales que a veces pasamos día a día y no podemos, parece, pasarla. Pero Dios nos deja claves en la Biblia a medida que nosotros vamos leyendo e interpretando la palabra de Dios. Dios nos va dejando una parte, ¿no? Una enseñanza que quizás uno lee y dice: el Antiguo Testamento no tiene enseñanza, tiene más bien guerras y salvaciones divinas. Pero sí, hay palabras que nos quiere enseñar. Amén. A través de eso, ¿no? En segunda de Samuel 5, 17, dice así su palabra: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente lo entregaré a los filisteos en tus manos. Y el 20 dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantad Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y el 21 dice: y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrán a ellos frente de las balsameras. El 24: y cuando oiga ruido como de marchas por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e herirá el campamento de los filisteos. Y David así lo hizo, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a César. Gloria a Dios. Qué buena la palabra, ¿no? Amén. Vamos. Dice en el 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido. Dice que en ese tiempo, ¿no?, se reunieron todos los ancianos para reconocer a David. Pero también dice la palabra que los filisteos se levantaron. Y hoy Dios te quiere decir de que cuando la palabra de Dios se quiere cumplir, el enemigo se va a levantar. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. No por el hecho que David iba a ser rey,
sino porque se estaba cumpliendo una promesa. Y el enemigo se iba a levantar a través de esa promesa. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios o la promesa que tenemos cada uno con Dios que nos ha prometido, el enemigo se te va a levantar. Y no vas a saber de dónde va a venir, pero se te va a levantar. A veces creemos que porque recibimos la promesa de Dios, la palabra se cumple en nuestras vidas, que vamos a estar tranquilos. No, es donde más el enemigo se va a levantar contra nuestras vidas. Es donde más se va a levantar. ¿Para qué? Para que nos quedemos, para que no creamos en la palabra, en la promesa de Dios. Más cuando la palabra de Dios tiene el crecimiento del reino de Dios. Por más razón, el diablo se levanta. Y ahí es donde te quiere detener. Pero vemos que David dice que su palabra dice que él descendió a la fortaleza. Dice que él fue, ¿a quién? A consultar a Dios. Dice que cuando los filisteos llegaron, David no salió a pelear. No. David no salió a enfrentarse. Y ahí es donde Dios nos enseña que a veces nosotros enfrentamos sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Y por eso a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos que salgan las cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque no consultamos a Dios. Dice que David se fue a su fortaleza y estuvo hablando con Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Y el enemigo esperaba en el campo, pero David se quedaba ahí. No se movió hasta obtener la respuesta de Dios. Cuando Dios le dijo: ve, salió a pelear David. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Dice que lo venció. Y vemos ahí una guerra espiritual, ¿no? Que dice que David, cuando venció los enemigos, ¿qué hicieron? Dejaron sus ídolos. David los juntó y los quemó. Le restó guerra espiritual a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Buscar primeramente en Dios. En lo más mínimo que sea tu prueba, tu lucha, anda a tu fortaleza. Consulta con Dios, porque no sabemos cómo va a ser el enemigo. Dice su palabra, ¿no? Que ellos volvieron, se reagruparon y volvieron de vuelta contra David. No es que se fueron y no volvieron, huyeron. David ganó, se fueron. Pero dice que ellos volvieron de vuelta al mismo lugar. Y a veces así vuelve el enemigo en nuestras vidas de nuevo. Creyendo nosotros que lo hemos vencido y no nos va a volver a pasar esto, no nos va a volver a pasar lo otro, no. Va a volver. ¿Por qué? Porque tu promesa no quiere que se cumpla. Porque lo que Dios tiene preparado para ti no quiere que lo recibas. Para que tú te canses. Para que no sigas peleando por lo que Dios te ha prometido. Dice que ellos se reagruparon y volvieron. Y consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, lo entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Cuántas veces Dios nos entrega a nosotros la victoria? Dios nos entrega la victoria cuando consultamos a Dios. Y el 20 dice: David, y así los venció David y dijo: quebrantad a Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa y llamó al nombre de aquel lugar. Y le dijeron allí sus ídolos, y David los hombres los quemaron. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle.
ellos se volvieron a esperar. A ver cómo salía David. ¿De qué forma se iba a presentar? Y así está el enemigo esperándonos. Que quizás porque hemos vencido una vez, lo vamos a volver a vencer. Pero el enemigo ya no vuelve de la misma forma. Si hoy te tocó el trabajo, mañana te va a tocar la economía. Si no te toca la economía, te va a tocar la enfermedad. Él va a buscar la estrategia para vencerte, para que vos te rindas. Y dice, y el 23 dice, y consultó David a Jehová y le respondió, no subas, sino rodéalo. Vemos que cuando David volvieron a los enemigos, David no salió a pelearle de vuelta. No salió a enfrentarle, total ya le ganamos, no. Él no salió. De vuelta fue a consultar a Dios. De vuelta fue a consultar a Dios. Y David a Jehová y respondió, no subas, sino rodéalo. ¿Por qué Dios cambió la estrategia también? Para cuidarlo a David. Y por eso, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que ir a Él, que nos da la estrategia. Amén. ¿Cómo enfrentar al enemigo? Amén. La primera vez, Él le dijo que vaya de frente. La segunda vez, volvió a consultar y le dijo que lo rodee. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca viene de la misma manera, ni de la misma forma que va a atacar. Amén. Y no suba, sino rodéalo y vendrá en ellos frente de las balsameras. Y vemos que acá, ¿no? Y dice, y cuando se oiga ruido, como de marcha. Qué bueno que el Señor, ¿no? Amén. Que utiliza a veces el entorno usa el Señor. Para que David, escuchen esto, para que David oyera lo sobrenatural, ¡aleluya! Preparó el oído para que escuchara lo sobrenatural. Dice, y cuando oigas el ruido como de marchas sobre las copas de las balsameras, entonces te moverás. Y eso quiere Dios que hagamos. Que esperemos, escuchemos su voz y nosotros volvamos a movernos. Entonces sabremos que la guerra, la batalla siempre la vamos a ganar. Amén. Gloria a Dios. Y cuántas veces Dios nos habla, ¿no? Y hacemos oídos sordos. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no haga esto? Y nosotros no hacemos caso. Y después decimos, ¿por qué no pasa esto? Es porque no prestamos atención a veces a la voz de Dios. Y David así lo hizo como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gesed. ¿Y cuántas veces habremos leído ese pasaje y no notamos a veces lo que Dios nos quiere hablar o decir, ¿no? Vemos que nosotros a veces nos confiamos porque sí, creemos en la palabra de Dios. Y Dios dice, pedí, yo te daré. Y sí, Dios te va a dar. Pero depende cómo nosotros miramos, cómo nos movamos. Y a veces, cuántas veces estamos pasando por un mal momento y quizás nosotros oramos a Dios y no se lo entregamos en la mano de Él. Y oramos por los problemas, pero no le entregamos la mano de Él.
Y Dios quiere que nosotros, nuestras luchas, se las entreguemos en las manos de Él. Amén. Porque Él va a ir primero. En la primera, Dios le dio a David que Él va a seguir enfrente. Le dijo, ven, yo te lo entrego en las manos. Pero la segunda vez tuvo que salir el Señor con su ejército a pelear. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no era de la misma forma. Ya no era igual. Y eso quizás a veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestra vida se tiene que cumplir. Amén. Pero ¿qué pasa? El enemigo está al acecho, como Él estaba esperando. Y Dios está esperando nuestra consulta a Él, Aleluya. para que no se pase lo que hace. Debemos consultar todo a Dios, por más pequeño que sea. Esa es la clave. Esa es la clave de toda guerra espiritual. Aleluya. Entregar lo más mínimo en las manos del Señor. Entonces Dios va a salir con su ejército. Amén. Yo les invito a ponerse de pie.